pero nos falta todavía recorrer o adoptar lo que teníamos, ¿no? Como herencia cultural para asimilar una visión de sostenibilidad, ¿no? Es Pues, correcto. el- Lastimosamente, la idea- sí, la sociedad en sí misma recién está empezando a volver a despertar porque es como un redescubrirnos al tener todos los problemas y los flagelos que estamos confrontando. Es como si sintiéramos un mea culpa y quisiéramos darlo la vuelta, a pesar de que ya en 1971, cuando justamente Georgesco da las voces de alerta, viene el informe de Roma, el 72 de los esposos Minos, y ese es informe lapidario, porque dice, por todo lo que se ha hecho de no cuidado del medio ambiente, de un abuso contra la naturaleza, y la naturaleza es como un capital, porque todo lo que es la ujú, biodiversidad que está ahí escondida en medio, eso es vida, y es una vida regenerativa, no es que se muere ahí, salvo que por nuestra crasitud nosotros liquidamos eso con los incendios, etcétera, y matamos toda esa posibilidad de regeneración que tenemos en cuanto a ser nosotros mismos, si somos nosotros mismos parte de la naturaleza y estamos pereciendo, porque podemos perecer tranquilamente, esa es mm, la única válvula de escape para volver a recuperarnos. Es como decir, si queremos continuar sobreviviendo, no podemos ir atacando lo que nos va a permitir hacerlo. Entonces, sí, hoy les voy a pasar un video sobre la bioeconomía sí. con el enfoque europeo. Es necesario por Ajá, ética para que ustedes también puedan tener la visión global con la que nace la bioeconomía. Entonces, es un video que yo lo he capturado, es de la Deutsche Welle de Alemania, que no lo tengo yo en YouTube, yo lo saqué de la televisión. Entonces, ujú, sobre la bioeconomía, que es formidable. Todo lo que hemos estado conversando y algunas puntualizaciones más están ahí graficadas. No es muy largo, dura creo que como unos 40 minutos o 45 minutos. Yo ya me lo he visto como unas 6 veces y por eso lo estoy trayendo, porque cada vez que lo he ujú, visto he ido sacando material también de investigación. O sea, es muy, muy potente, claro, muy bien hecho. Entonces, no sé si eso estará en YouTube, la verdad, pero yo igual claro. la grabación yo la voy a pasar para que ustedes puedan tener como material de consulta, pero Está bien, van doctor. a ver el por qué estoy introduciendo eso, porque como estamos organizando ya para que ustedes hagan sus trabajos, es importante que Sí, también sepan qué cosas están haciendo por las otras latitudes, sobre todo en la que ha nacido la ciencia, ¿no? Porque Alemania es claro. Alemania, ¿no? Mm. Sí, sí, doctor. Muchas gracias por la información, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo enlazar nuestra capacidad, ¿no? En el tema de biotecnología Ujú. y enlazarnos también con la sostenibilidad. Eso no lo había tomado en cuenta hasta la anterior clase, ¿no? Claro, no, y Sí, vas a hay un ver entorno. muchas cosas más. Por eso es que yo, Ujú, cuando en algún momento yo escuchaba a la escuela de los biotecnólogos y que se estaban formando y estaban armándose para hacer, puta, estaban yendo pues parchando las cosas, porque hay una ciencia que es como la mamá y la biotecnología es la hijita, guste o no guste, porque es un claro, componente principal, y que ayuda a que se vayan perfilando cosas, sí. Pero si tú te estás dando cuenta cómo estamos abriendo el abanico, son pues seis sí, senderos, no es uno. Entonces, y los mm, seis se tienen que concatenar, interactúan. Entonces, hay claro. muchas cosas que tenemos que ir viendo, pero lo bueno es que ya estamos adentro y espero que el material referencial y todo lo que se les está proporcionando sea de utilidad, porque son varios años que me ha tomado hacer las investigaciones y llegar a las conclusiones que he podido llegar. Bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Entonces, estoy atento y cuando haya algún ingreso y salida de algún compañero, le hago aceptar en el De acuerdo. tema de... Ya somos ¿Está bien? 8 participantes. Yo creo que ya Sí, iniciamos la clase, ya he está empezado a bien, doctor. grabar, entonces ya estamos adentro. A ver, Perfecto, doctor. Vamos a estar atentos. ok. Bien, muy buenas tardes a todos. Ya son las 14:11 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión de la materia. Y no sin antes hacer algunos avisos parroquiales. El primero es de que no se me descuiden de hacer la presentación esta semana
del trabajo. O sea, la primera parte, el primer componente, radica en elegir un caso. El caso es un producto bioeconómico, que ustedes consideren que tiene importancia. Para que haya una consideración de importancia, como en cualquier trabajo científico, uno tiene que identificar la problemática, tiene que definir un problema. ¿Cuál es el problema que van a resolver haciendo la producción de un fruto amazónico? Primera pregunta y primera respuesta. Lo segundo que van a hacer es, al margen de la justificación, ustedes tienen que plantearse unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos del trabajo. O sea, ¿qué es lo que pretenden? ¿Cómo pretenden organizar? Porque el fijarse objetivos implica el decidir cuál va a ser la meta del trabajo que uno va a desarrollar. Y en eso uno va definiendo, a la par de los objetivos, también las tareas y las actividades que van a acompañar al proceso. Ahora, no quiero que me desmenucen ese nivel de detalle porque el trabajo no debería superar las 10 a 15 páginas. Hay reglas para hacer eso. Yo he pedido de que se haga un interlineado de 1.5 en una letra Arial 11 y que los bordes sean de 2.5 centímetros a los cuatro lados. Nada más. Eso está en el material del sílabo que les hemos pasado. Y que guarden las normas APA, que son los mecanismos de citación, porque lo que no quiero es de que ustedes aparezcan haciendo plagio o en su defecto que la inteligencia artificial que les ayuda lo haga, porque eso obviamente es un demérito. Y si hay muchos deméritos, voy a lamentar de que no les ponga la nota de suficiencia porque el trabajo no está bien planificado o no está bien planteado. Tienen que también, al margen de todo esto que es el tema de citaciones y ordenamiento, ver lo que son las normas APA. Y en las normas APA también se hace una distinción de cómo, fuera de las citaciones, cómo manejar la bibliografía. Y la bibliografía es parte de lo que uno hace en un marco teórico. O sea, es un marco teórico sin bibliografía, sin material de consulta, sin que hayan hecho una indagación o una investigación profunda sobre el tema, no tiene sentido. Entonces, yo estoy pidiendo en este primer trabajo llegar hasta el marco teórico. Con el marco teórico, y si quieren ustedes llamarlo conceptual también, pueden hacerlo, están definiendo el alcance y los objetivos del trabajo. Con eso ya tienen ustedes la mitad hecha. Lo que queda para la segunda parte, y es para ya terminar el trabajo, es complementarlo con un análisis, ya es utilizando algo de información, datos, y pueden ser cualitativos, cuantitativos, eso dejo a su elección, pero que, o en última, también pueden hacer una consulta. Pueden ustedes referirse a un grupo de expertos, unos cuatro o cinco expertos, y hacer como una especie de análisis de panel y preguntarles, hacer su cuestionario y decir unas cinco, unas 10 o 15 preguntitas, ¿qué opinas sobre esto? Y esos expertos hacerles las preguntas, procesarla, ya tienen ahí el material el material de información para hacer el análisis estadístico. Es un análisis estadístico en el cual van a poder sacar conclusiones, porque sin datos no hay posibilidad alguna de poder opinar. Entonces, se analiza esa data, una vez que la han analizado, pueden decir, bueno, este es un producto que tiene estas potencialidades porque el volumen de producción que se tiene de esto es tanto, bueno, no llegan en la bioeconomía a ese nivel de profundidad, pero por lo menos decir de que se compara en los métodos tradicionales, el costo de este producto por kilogramo es tanto, entonces con la bioeconomía se hace tanto. Entonces, ¿vale la pena invertir o no vale la pena invertir? Ahí se hace un análisis de costo. El análisis de costo te define de que si los costos fijos y variables son menores que los que podría haber en otra opción de trabajo, entonces tienes que hacerlo porque vas a tener rentabilidad. Y así siguiendo. Entonces, con esos elementos ustedes van a tener la data, van a tener el análisis y van a sacarme unas conclusiones. Eso es el trabajo, señores, en general. Es algo que periódicamente se lo hace, alcanza todos los rubros. La mayoría de los que están acá han pasado temas agrícolas, están en tema biológico, en todas las disciplinas de la ciencia y del saber. Ese es el formato estándar. Entonces hay que ajustarlo. Ahora, no sé cuántos biólogos, creo que hay unos dos en el curso. Yo les rogaría de que ayuden a sus compañeros porque ustedes en las escuelas de biología, de ciencias puras, todas las universidades,
hacen pura investigación pura. Ustedes hacen estos estudios de caso, hacen con una profundidad, digamos, de lo que es biología molecular, de lo que es biogenética, le meten a todas las aristas. Segurísimo que hay un banco de datos en biología o en alguna de las ciencias puras que estoy mencionando. Y si no, ustedes vayan a los repositorios. En la San Andrés hay cualquier cantidad de documentos. Igual debe ser en la Gabriel René Moreno, igual debe ser en la misma Católica, ya tienen un tesaurus interesante de bibliografía. Consulten, busquen. Ahora sean selectivos, no me vayan con con 100 citas bibliográficas o 100 documentos y que el trabajo entero se va a resumir a la bibliografía. No es necesario. Tomen unos entre 20 a 30 fuentes, suficiente, no más. Bien ordenaditas, bien especificadas, porque hasta la bibliografía hay que saber anotarla. No es hacerla así nomás alegremente, ustedes saben que es el primer apellido, luego se pone una coma y se pone la inicial primera del autor con puntito, se pone la coma y se pone el año. Esa es la forma de hacer la presentación y de ahí siguiendo. Entonces lean el APA y ahí van a ver cómo se tiene que hacer la propia bibliografía. Esa es mi recomendación. No sé si con eso, Orlando, he atendido tu inquietud y para todos los que están presentes, creo que había que hacer nomás una repetición para que no quede ninguna duda. Gonzalo, tienes la palabra. Una consulta, doctor. Nuestras monografías que hemos hecho en los dos diplomados que hemos pasado, hemos aplicado la bibliografía, no el APA, sino el Biotechnology, y lo hemos hecho mediante el Mendeley. ¿Podemos hacerlo así también en este No hay trabajo? ningún problema. El Mendeley usa APA, querido compañero, usa APA o la que quieras. Es ¿Volante programación. copiado, Y doctor? ahora me vas a hacer APA. Yo no voy a aceptar que no sea APA. Es transcripción. Eso lo hace automáticamente la máquina, compañerito. Aprende a manejar el Mendeley. Sí, sí, doctor, por eso le preguntaba, con el Mendeley aplicando APA, ¿podemos hacerlo? Sí, perfectamente. El APA del Mendeley es poderosísimo. Es mucho mejor que el que tiene el Word. Es espectacular, es muy preciso. Y además, si lo sabes usar bien el Mendeley, tus citas bibliográficas las puedes sacar, porque como cargas el documento para subirlo, tú vas a read el documento y lo que estás buscando, porque muchas veces utilizas los buscadores, la lupita, y ves el tema, o sea, la primera letra o las palabras clave. Tac, cliqueas y se te pinta y son 146. Tú vas navegando, vas bajando y hasta que ahí encuentras la frase que estabas buscando, o, o por lo menos la que tú habías intuido, etcétera. Entonces hay un marcadorcito, o sea, hay marcadores donde puedes subrayar y esa cita queda con incluso lo que antes hacíamos cuando hacíamos citas bibliográficas, las fichas, el fichero queda en el documento. ¿Te das cuenta? Es poderosísimo el Mendeley. O sea, y tú puedes hacer lo que quieras, sinceramente. Pero es válido, Gonzalo. Mejor si puedes usar el Mendeley. Y les recomendaría a todos, porque el Sotero es piojo tuerto al lado del Mendeley, aunque es cosa de gustos, ¿no? Yo igual que tú, Mendeley. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Griselda, Paulita, Antía, ¿por qué tan calladitas? ¿Están pensando en quién va a ganar mañana? O vinieron, se registraron y ahorita están de compras por las siete esquinas. Doctor, buenas tardes. Sí, estoy en Hola. la clase. Estaba tomando nota de las observaciones que estaba comentando. Ah, ya, ya, Y muy claro, bien, Griselda. Sí, yo dije, "Pucha, aquí ni me están mirando, ya están seguramente fuera. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Paula, qué bien que está por aquí. Daniela, O Daniela, perdón, Daniela.
igual Sí, estaba señora Paola. tomando notas Ya, sobre el proyecto, ¿no? que estamos haciendo. En este sí, caso, ya elegí un tema voy a ya, hacer un plaguicida a base de hongos, un qué bueno. bioplaguicida. Oh, qué genial, genial, genial. No, vale la pena. Así, hay harto material, sinceramente. No es como dicen o especula la gente. Bioeconomía se hace hace mucho tiempo en el país. El tema es de que el nombre o el concepto no se lo ha manejado apropiadamente y hay un montón de bibliografía, de material en las universidades. Tomen como fuente y sigan mi consejo, éntrense a los tesaurus de ciencias puras de las distintas universidades, sobre todo en las carreras de biología, etcétera. Ahí tienen una gama impresionante de documentos para elegir. Y una vez que elijan de ahí mismo, porque a veces en estas universidades son bien repetitivos, empieza uno, viene el otro que le continúa a lo que había estado investigando el otro y así vas armando tu mapa mental y con eso ya tienes hecho el documentito en lo que hace a su marco teórico. Bien, entonces, aclarados esos puntos, voy a proceder ya a proyectar la clase y vamos a hacer una secuencia de lo que hemos venido trabajando, que esencialmente ha sido digamos, una presentación más general de los temas, donde el esfuerzo que se ha tratado de poner en la materia es en que entiendan primero la parte conceptual. Creo que en eso he abundado bastante. Hemos hecho varios ejercicios para ir aclarando algunas cosas. Ahora, obviamente que si falta hacer algún otro detalle, etcétera, tienen siempre la palestra y la palabra para que yo pueda continuar explicando. Eso no hay ningún problema. Entonces, hasta ahora hemos hecho una bioeconomía general. Se puede decir de que la bioeconomía no nace en las instituciones, señores. A veces hay una equivocación. Piensan de que institucionalmente es el gobierno el que va a llevar adelante una política industrial o una política agraria, y cuando haga la política agraria, por ósmosis o por añadidura va a venir la bioeconomía. No es así. La bioeconomía nace con las unidades productivas. Nace y muere, si vale el tema. ¿Por qué? Porque son las unidades las que van a tener que ensuciarse las manos con todo el conocimiento científico que involucra hacer bioeconomía. Y al hablar de conocimiento científico, pues son las mismas buenas prácticas agrícolas que se hacen, por ejemplo, en la agricultura. Van a tener que, no se van a tener que desapegar de lo que se hace en un manejo instrumental de lo que es la química, orgánica. Después van a tener que ver qué es lo que se hace con la biología, qué es lo que se hace con las nuevas herramientas que son la biotecnología y todos aquellos elementos que empieza a utilizar el productor. Por eso que hablábamos de una función de producción. Y cuando hablamos de una función de producción, no estamos hablando de una función de producción cualquiera, es una función de producción compleja, porque reviste varias variables que no se juntan de una manera lineal. Es muy difícil querer reproducir un modelo de 2 por 2 como era la teoría de los clásicos, y querer hacer modelos que tienen 8, 9, hasta 10 variables, y que además todas son complejas y revisten una más complejidad, solamente revisten una multidimensionalidad de análisis en el problema. Entonces, por eso se dice que la bioeconomía es multidimensional en el sentido de que va a cubrir varios aspectos, que no necesariamente sean solo de economía y solo de biología. Podemos estar tocando otras ciencias, otras aristas, que eso va haciendo la diferencia. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar un poco al foco de lo casuístico para que justamente se pueda ir aterrizando en los trabajos que vamos a pedir en la materia. Entonces, la bioeconomía y la agricultura familiar. Ustedes me imagino que conocen qué es la definición de agricultura familiar
Aquí vamos a hacer una pequeña introducción y contexto de lo que es la agricultura familiar y cómo la bioeconomía puede ayudar a la agricultura familiar a ser más eficientes, a utilizar de mejor manera los recursos. ¿Por qué? Porque los agricultores familiares no tienen las superficies o las extensiones territoriales que tienen los grandes productores. Entonces, ahí voy a retomar un concepto que es clave en la bioeconomía, que se llama sembrar sostenibilidad. O sea, bioeconomía sin sostenibilidad no hay fórmula que aguante. Entonces, tenemos que resguardar de que todos los procesos dentro del proyecto, etcétera, sean sostenibles. Entonces, a partir de eso, se va creando valor de los recursos biológicos. Y ojo, valor de recursos biológicos renovables. Muchas veces esa vieja teoría y esas discusiones de que es un recurso renovable o no es renovable, etcétera, ha ido siendo superada por el tema de sostenibilidad. Y si nosotros vemos de que los recursos biológicos tienen problemas, digamos, por el uso y demás cosas, pues existen medios o mecanismos porque la naturaleza, gracias a la gran biodiversidad, la biodiversidad es una materia de regeneración. Tiene tantísimas cosas estos seres vivos que lo que hacen es lo que pueden reactivar y reavivar, lo hacen. Inclusive hay estudios en la Amazonía donde ha habido tantos desastres por estos temas de los incendios, donde hay algunas zonas en que ese material, por mucho que se hubiera quemado, después de unas buenas lluvias y demás cosas, ha vuelto a regenerarse. Se dan cuenta, tan noble es la naturaleza, pero no en todos los casos. Y además, claro, con un poco de apoyo también de la mano humana, no ha sido así por osmosis, pero se ha regenerado. Entonces, hay que ver ese aspecto. Después, ¿cómo ha evolucionado en Bolivia? Porque esto de la agricultura familiar es un tema que empezó prácticamente desde que entró el gobierno del MAS y donde, porque antes era la economía campesina, era la agricultura, la agricultura rural o de desarrollo rural, etcétera, etcétera. Han ido mutando, han habido cambios. Pero siguiendo, digamos, una moda que además implementó o impuso la FAO, porque ellos empezaron con la vía campesina en países centroamericanos y luego llegaron a Bolivia y como el decir campesino sonaba medio a discriminador, entonces dijeron, no, le vamos a llamar agricultura familiar. Y después le dieron el giro y ese nombre fue por export, porque agricultura familiar, ahora hay una organización mundial de agricultura familiar y todo ha ido girando en torno a este nuevo sistema. Entonces, hay que ser también cautos porque la agricultura familiar tiene sus limitaciones que las han pretendido abrir a través de lo que se conoce el mercado de productos ecológicos. Y la agroecología es tan antigua como la bioeconomía. No se olviden de que existe una economía ecológica. Herman Daly, Georgescu Roegen pertenecen a la primera camada de estos economistas ecológicos que lo que estaban buscando era justamente el respeto a la madre tierra, o sea, el respeto a los recursos naturales, que es un capital biológico, así le llamaban ellos, y que tiene que ser controlado, regulado, etcétera, porque cualquier exceso es altamente entrópico. Y de lo que se habla en la bioeconomía es de que no sea entrópico, o sea, tiene que tener una baja entropía para que haya un equilibrio y pueda funcionar sin ningún sobresalto. Al decir que funcione sin ningún sobresalto, hay aspectos dentro de la producción que generan stocks y hay aspectos que generan flujo. Entonces, eso implica de que uno tiene que conjugar muy bien los tiempos. Hay corto, mediano y largo plazo. Y todo eso es parte de la estructura económica que va a ir copando o adquiriendo la bioeconomía, que es lo mismo que lo que hacen los profesionales de las ciencias agrarias, donde tienen plazos, pues ahí hay ciclos que cumplir, o sea, la planta tiene su propio ciclo biológico y fuera del ciclo biológico hay otros ciclos que están organizados de tal manera de que el proceso productivo tenga un cierto ordenamiento y permita ver qué es lo que está pasando con el país. Entonces, como una imagen resume más que 1000 palabras, este es el conceptito que ahora ha empezado a introducirse en el medio que se llama la agricultura orgánica.
Y la agricultura orgánica, pues obviamente tiene el manejo sostenible, si no, no sería orgánica. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia, o si ustedes quieren, el quid pro quo de que haya una agricultura sostenible orgánica? Es de que en la actualidad hay muchos mercados emergentes en los cuales si un proceso productivo tiene características de no usar químicos, porque esa es la caracterización principal, entonces estamos hablando de que es una agricultura orgánica, libre de estos componentes, que además, dicho sea de paso, son los que generan todas las alertas posibles, porque se estaría incidiendo, infringiendo en la salud de los seres humanos y de todo lo que rodea, porque la química no es un santito de devoción, no es una Virgen María. Cuando ataca, ataca, porque es químico. Y muchas veces cuando se desempaqueta, no tiene límites. Entonces, ese es el punto. Entonces, la agricultura sostenible va por ese lado. Cuando hablamos de lo orgánico, de la agricultura orgánica, también estamos hablando de medio ambiente, porque justamente el exceso de lixiviados, de aspectos químicos que se van generando y depositando en los suelos, esos no desaparecen de un día para otro. Es más, hasta incluso todo lo que son los polímeros, las bolsas, son totalmente desastrosas para el medio ambiente, porque no se degradan. Pueden pasar medio siglo o hasta un siglo para que puedan desaparecer. Y en ese tiempo, ¿qué va a haber sucedido? Entonces, se está dando fuerza a la agricultura orgánica. ¿Por qué? Porque vamos a tener que prescindir de varios de esos elementos de empaque, varios de esos elementos que son prácticamente para lo que sería la post cosecha, que obviamente generan un ruido tremendo en la parte ambiental. Entonces, hay esos aspectos que cuidar. Y también está el tema de la movilización, por si acaso. Cuando hablamos de cultura orgánica, es tratar de evitar de que los combustibles fósiles, en este caso el abuso de uso de lo que es ¿cómo se llama? El diésel y todos aquellos elementos con los que también se fermenta y se hacen varias cosas en tema enzimático. Entonces, hay que tener un control sobre aquello y todo eso establece en protocolos de agricultura orgánica. La salud del suelo, obviamente, eso es como en cualquier actividad, sea tradicional, no tradicional, orgánica, es indispensable que sepamos nosotros cuándo hacer un cultivo sucesivo, qué tipo de cultivos existen, cuándo son cultivos de corto ciclo biológico, cuáles son los de largo, etcétera, para ordenarnos un poco, porque la agricultura orgánica lo que busca, como dice su nombre, orgánico, es como órgano, es como un organigrama, o sea, debería tener el orden correspondiente. Y en eso uno sabe cómo hacer el manejo del suelo de una manera orgánica para evitar de que erosione, para evitar de que se vayan generando ruidos por contaminación y por lo que fuera. Entonces, eso es importante. También, y eso está dentro del ámbito de la bioeconomía, los pesticidas. Es abandonar un poco el viejo expediente, ya lo manifesté creo que al inicio de clases. Hay mucho abuso, uso y abuso de los carates con sus diferentes marquitas, sea amarillo, sea rojo o lo que fuera, y son tóxicos, es veneno. Inclusive va la calavera pintadita en la etiqueta. Entonces, la tendencia que se tiene, y sobre todo ahora la bioeconomía la refuerza, es evitar de que estos pesticidas tengan ese carácter de toxicidad que es de veneno, porque el veneno mata. Y ahí definitivamente no hay vuelta, entonces hay que ver ese aspecto y si son pesticidas naturales, esos son inocuos, esos no van a matar. Van a matar o van a desestabilizar, inclusive son desestabilizadores de todos aquellos pequeños insectos y lo que fuera, que es como una especie de flora bacteriana que se van atomizando, inclusive en la actualidad, no les había comentado, pero cuando uno utiliza los nanosensores, lo que hace es por el aleteo por decirles, de algún bichito que puede ser plaga, digamos, en la papa, en la quinoa, en lo que quieran, podemos identificar cuáles son los machos y cuáles son las hembras
por el aleteo. Y cuando estamos seguros de que con el aleteo está más o menos predefinido, se pueden hacer aplicaciones de precisión y empezar a tratar el problema de raíz con con una precisión que es muy absoluta frente a lo tradicional. Entonces, hay ese tema también. El tema de rotación de cultivos, pues obviamente esa es una buena práctica agrícola, que sea el método tradicional el que fuera, hay que hacerlo. No rotar el suelo es una gran irresponsabilidad. Es cansar la tierra y es generarle otros problemas que no es necesario que salgan mal parados los cultivos, y lo mejor es tomar conciencia de que hay que hacer ese trabajo. En cuanto al compostaje, por ejemplo, eso es fertilización. Si hablamos de fertilización y estamos reutilizando todo lo que es desperdicio, o sea, una manzana podrida que ya no me gusta, etcétera, lo meto al cajón y que toditas nuestros gusanitos se encarguen de hacerlo feliz, y además que lo vuelvan compost, y ese compost pues tiene un valor nutricional, tiene un valor para reafirmar las semillas, brutal. O sea, no tiene comparación a utilizar el fertilizante químico. Entonces, vale la pena estudiarlo, implementarlo. Y la implementación es igualito que en las otras formas. O sea, hay instancias como, por ejemplo, la Fundación Proimpa, que ya ha empezado a desarrollar dos o tres productos que son Energy Top, Vigor Top y no sé qué otro top, pero que es cuando uno inocula las semillas antes de sembrarlas con esos materiales, realmente son potentes. O sea, crecen, su performance de crecimiento es inmediato. Es algo alucinante. Uno puede hacer el ejercicio. Pónganle a una arvejita un poco de Vigor Top y háganla dormir y van a ver qué cosa encuentran. Entonces, es realmente importante ver esto, y es parte de lo que el compostaje, de lo que es el trabajo bioeconómico. El tema de la biodiversidad, pues obviamente, o sea, nosotros tenemos que ser cuidantes, garantes de que esta riqueza natural que tenemos con toda esa cantidad de microorganismos que están debajo del suelo y que tienen la capacidad de regenerar o reverdecer un suelo, entonces hay que saber cómo manejarlo. Es otro expediente. Y el último, la seguridad alimentaria, obviamente, porque ¿qué es lo que buscan además por SNOC, moda, lo que quieran, en cualquier parte del mundo? El europeo está más que enfermo. Dicen, si esto no tiene químicos, lo compro. Si esto además está certificado de que no tiene químicos, y puedo pagar lo que sea por eso. Y si además de la certificación y de que está libre, etcétera, tiene algún otro sello de garantía que permita, digamos, por decirle, un sello de género, puede ser un sello de amigos de la naturaleza, lo que quieran, implícitamente la gente, porque ya está buscando estos escapes, digamos, de autoflagelamiento que ha tenido la humanidad. Entonces, es una forma de compensar y decir, bueno, voy a comer sano, y al hacerlo voy a ayudar también a las personas que intervienen y también a grupos en riesgo y otros grupos que están ahí latentes, porque esa es una forma de hacer un poco de gestión de vida y de solidaridad, que es lo que está planteando como los últimos esquemas de trabajo a nivel mundial. Entonces, ven la complejidad, no es agarrar, ya voy a hacer una agricultura ecológica, voy a hacer una agricultura orgánica y con eso estoy bien. No, hay todo un aparataje, y aquí la clave del éxito, creo que alguien ya lo mencionó en la clase pasada, es un esquema de gobernanza. La gobernanza funciona igualito para la bioeconomía como para todos sus componentes, como para la agricultura orgánica. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, se ha ido presentando un desafío global, y ahí el rol de la agricultura familiar ha empezado a subir puntos. ¿Saben ustedes en qué momento digamos, de corte la agricultura familiar ha asumido un liderazgo en estos últimos 5 años? A ver, pregunto, me imagino que la saben la respuesta, pero me gustaría conocer cuáles son los eventos
o gracias a que la agricultura familiar se ha terminado de posesionar a nivel global? A ver, ¿quién se anima? Nadie. Ustedes están calladitos realmente. Che, qué barbaridad. Creo que están esperando que alguien de los candidatos sea presidente. A ver, Antía, contigo vamos a resolver el dilema de la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué crees tú que haya empoderado a los agricultores familiares en los últimos tiempos? Buenas tardes, doctor. Eh, yo creo que en parte la demanda que hay sobre los productos, porque como ya decía usted, ¿no? Por ejemplo, si quiere uno entrar al mercado europeo, ellos son bien específicos con lo que quieren, ¿no? Que sea algo orgánico o que sea algo que esté ayudando a familias, que sea algo, incluso son bien estrictos con las regulaciones para los transgénicos y cosas así, ¿no? En cuestión de agricultura, igual apoyan harto proyectos que sean familiares, que sean de comunidades. Entonces, para mí también va por eso, porque si quiero que mi producto se venda a un mejor precio, el mercado al que tengo que apuntar es, no sé, por decir, a un mercado europeo, porque ellos pagan mejor y también porque mis condiciones como en una agricultura más pequeña, diríamos, me van a permitir poder tener este tipo de agricultura, ¿no? Que no voy a poder obtener, por ejemplo, si tengo grandes extensiones. Obviamente. Yo veía, por ejemplo, casos en la universidad cuando íbamos a comunidades y los comunarios generalmente hacen grupo, ¿no? Se apoyan entre ellos para poder alcanzar y llegar a mercados que les sirvan más a ellos, que les ayuden Aini, más. Exacto. Por ejemplo, acá nosotros fuimos una vez aquí al Parque Amboró, en la franja donde se puede hacer cultivos agroecológicos, y esas veces estaban implementando café, por ejemplo. Y ellos estaban apuntando, los comunarios que vivían en esa franja, en esa zona, estaban apuntando ya a un mercado europeo. ¿Por qué? Porque en esa zona usted sabe que uno no puede deforestar, uno tiene que tener una agricultura agroecológica, ¿no? así es, eh, Porque si no, o sea, tendrían que ser expulsados, así es. en teoría. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos se juntaron, eso nos decían, ¿no? Nos juntamos entre varios y nosotros mismos pagamos gente que nos venga a enseñar, pagamos material que pueda funcionar aquí en el lugar, variedades, ¿no? De café, en este caso, y ellos armaron así una asociación de ellos para llegar a un mercado específico, que en este caso era un mercado europeo. Y mire que recién hubo acá la Feria del Café este año, aquí en Santa Cruz, y fui a ver, habían muchas tiendas y no valía mucho la pena, pero me los volví a encontrar y estaba ahí el ingeniero que estaba a cargo hace 15 años, le digo que yo vi esto en la universidad, y ya lo habían logrado. El único problema que tuvieron ahora, y me comentó, En es por la dólares. falta de que no pudieron, digamos, que estaban viéndose un poco estancados para sacar el producto, pero que ya lo habían logrado, o sea, habían logrado llegar al mercado, tenían ya certificaciones de café orgánico, tenían certificaciones de uso de agua, que era algo que para ese entonces era un sueño para ellos, un proyecto. Entonces, creo que las cosas así, los proyectos así son los que le han dado cierto poder a las comunidades o a las familias, en este caso, ¿no? De productores, para poder darle más valor a su producto. Excelente. No, bien, bien, bien. Prácticamente has barrido todo el tema de la agricultura familiar y yo te recomendaría, por eso esta es la recomendación para todos. Es mucho más fácil no agarrarse solo de los megaproyectos, de los commodities, porque ahí está todo más o menos claro y, bueno, si uno quiere hacer un ejercicio por ahí también es libre de hacerlo. Aquí yo no he puesto ninguna restricción. Pero es mucho más enriquecedor y hay mucha información, etcétera, de hacer este tipo de producción de agricultura familiar, que como ustedes bien saben,
Y la pregunta que te hacía, que me la has respondido bien, pero yo le pondría un detalle adicional, es, ¿ha crecido la agricultura familiar exponencialmente en la pandemia? Y no por la salud o One Health, no, ha crecido por la seguridad alimentaria. ¿De acuerdo? Porque en esos momentos de gravísima crisis, si no había comidita para la gente, igualito iban a morir. ¿Se dan cuenta? Y la característica que tiene la agricultura familiar es que es de pequeña escala, pero en las esquinas, en las tienditas, en las ventas, en los supermercados, donde ustedes quieran, ellos tienen presencia y llevan productos frescos. Y ahora tienen la característica de que son frescos y orgánicos, porque además lo están haciendo con una agricultura bajo cubierta, con sistemas de riego controlado, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso están ganando y copando el mercado. Cada vez crecen más. No es un tema de segunda mano. Yo diría que es un tema medular, es sensible. Lastimosamente, políticamente se han un poco desfasado porque seguramente han querido abarcar mucho y le querían agradar al presidente Evo en su turno y a Luis, qué sé yo. Y ahí se han deschavetado y bueno, ustedes saben que quien juega con políticos mañudos puede salir muy manchado. Entonces, algo de eso les ha pasado, pero de todas formas están ahí presentes y van a estar presentes, entonces hay que darles la verdadera dimensión. Y lo que ellos hacen, en el fondo, o sea, ya saben de buenas prácticas agrícolas, ellos producen sus propios violes, he visto yo en persona cómo lo hacen con el tema de la papa, etcétera. Entonces, no es que van a venir a descubrir la pólvora. Y lo que hacen estos cuates es reírse también de los famosos la famosa asistencia técnica de ingenieros junior que pueden confundir al perro con la oveja, porque eso pasa. O sea, es tan chistoso, pero aquí en el medio, aquí andino, cada cosita que se cuenta y se ve es terrible. Entonces, los agricultores familiares saben de su ancestralidad también. Muchos han hecho herencia, han recibido de boca a oído información que la manejan y saben cómo proteger, saben cómo almacenar, saben cómo cuidar esos productos, cómo producirlos. En el chuño, la tunta, las papas deshidratadas, en el tema de la quinoa. O sea, son prácticas en las cuales ni al mejor cazador le van a ganar. Entonces, por eso es un gran desafío. La humanidad está enfrentando retos críticos en cuanto a alimentación, señores. Tenemos una pésima alimentación. De ahí es que la mayoría de todas las enfermedades decantan pues del tema alimentario. Es la base, dentro del esquema es la primera entrada. Entonces, ahí hay que ver eso. El cambio climático ha venido a yapar los eventos, porque el cambio climático lo que está haciendo es desordenarnos nuestros calendarios agrícolas, nos está desordenando muchas cosas con eventos extremos que ponen en riesgo y vuelven a las actividades agropecuarias más vulnerables. Entonces, si es que no va a haber suficiente alimento porque no hemos hecho un buen calce y se nos rompió el almanaque Bristol y ya no supimos de que cuándo era noche de luna llena para hacer la siembra o lo que fuera, entonces ahí empiezan a generarse algunos ruidos y problemas que hay que recuperarlos. Es simple y llanamente decir, vamos a cumplir o vamos a seguir cumpliendo las buenas prácticas agrícolas. Si hay ese cumplimiento, entonces obviamente vamos a poder sembrar y vamos a cosechar. No será pues como antes, en tal mes era de siembra, tal mes era de cosecha, lo teníamos absolutamente medido y en cierta medida era previsible que se cumpla, o sea, no había falla y si había era mínima. Entonces, este tipo de presión sobre la seguridad alimentaria se está dando por los eventos climáticos, porque ya no hay seguridad, o mejor dicho, ya no hay calendarización de la producción. Y a esto súmenle la dependencia de los combustibles y recursos fósiles. Ustedes saben que en la agricultura y en las actividades que produce de producción primaria de alimentos entran pues estos fenómenos. O sea, no solo son combustibles, entran minerales, estos recursos minerales fósiles. Y en todo caso, sigue habiendo esa dependencia y nadie está haciendo nada para cambiar
esa matriz productiva que va ligada a la matriz energética. Entonces, esos son aspectos, los tres aspectos medulares que están circundando a la agricultura familiar. Uno puede decir agricultura familiar, es el pequeño campesinito que siembra para consumírselo él solito lo que coseche. No es así. Eso es un reduccionismo salvaje que ya no es acorde a la ciencia de estos tiempos. Hay emprendimientos chicos, hay emprendimientos medianos y hay emprendimientos grandes. Y uno no puede perder de vista de que los pequeños son mucho más flexibles, se mueven con más rapidez y si saben armar y hacer sus procesos productivos son mucho más eficientes incluso que grandes empresas. Y eso está demostrado. ¿Por qué? Por la flexibilidad. Ellos van, se asientan, se acomodan y empiezan a producir como los gitanos. Y además que ya tienen técnicas para abreviar no el ciclo biológico, sino la temporalidad de las actividades. O sea, en vez de bancarse un mes de labores culturales, de preparación, de arada, de lo que fuera, pues ellos como saben y son diestros, eso lo pueden hacer en unas horas, en una semana o unos días. ¿Y cuánto han ahorrado? El mes que establece la asistencia técnica y las recomendaciones de moros y cristianos. Entonces, ahí ya tienen una ganancia y pueden seguir ganando en N frentes. Si aplican bien la economía, entonces van a producir una cantidad grande de alimentos que no va a o sea, el abastecimiento requerido para Bolivia, porque importamos mucho, ustedes se han debido dar cuenta que la mayoría de los tomates, de las hortalizas y de varios productos perecibles están llegando increíblemente del Perú. Todo es peruano, hasta la hasta la palta, que además había tenido un componente químico que es nocivo. Bueno, no sé si será propaganda o no, pero yo ya no, desde que salió el anuncio, no como esa palta, ni por chiste. ¿Se dan cuenta? Y es eso. Lo mismo, al constituirse en guardianes de la biodiversidad con conocimiento ancestral, pues están utilizando los indicadores bio, los bioindicadores que normalmente se dan por un tema de causa y efecto, o sea, de ver el trinar de los pajaritos, todo eso se sistematiza. Y cuando una persona en el campo escucha eso, esta mañana va a llover, y ya sabe, y no le pegan. Uy, no, va a ser un sol terrible. A mí la hormiguita me ha avisado, va a ventear y va a hacer estragos, va a combinarse viento con lluvia. Listo. Tenemos que resguardar, por ahí va a venir, puede ser esto, puede ser algo mayor, puede temblar, qué sé yo. A ese nivel de precisión hay un diccionario de bioindicadores en el Ecuador que es súper poderoso. No sé cómo andaremos en casa. Yo la verdad a veces me quiero tapar los ojos porque no hay una reacción, no somos muy propositivos en las reacciones. La única que se mata haciendo es una chica que viene de los Países Bajos, la, ¿cómo se llama esta muchacha que dirige el SDCN? La, La jovencita Greta, no, Greta ¿a es ella una se refiere? payasa, no, olvídate de esa. Sí. No, Sí, no me porque el hables otro día escuché que majaderías. nombró igual y quedé con la duda, no sabía si a ella se No, esa refería. Greta es cualquier Greta de porquería. Esa mujer no tiene cultura, no ha estudiado, no ha hecho nada y habla por hablar. Yo, hay nada que ver. De la que estoy hablando es la directora de este instituto, que ella ahora está atendiendo proyectos de turismo ecológico. Se llama Lieke Andersen. Es una estudiosa, es una PhD de muy alto nivel acá en Bolivia. Ella trabaja con la UPB y demás. Entonces, Lique, ella ha hecho un esfuerzo por tratar de sistematizar esto con Agruco, etcétera, pero no ha podido porque la mezquindad de los paisanos cochabambinos lo impidió y como era extranjerita, no le quisieron dar todos los datos que se podían haber generado. Entonces, es un proyecto tronco, pero algún rato se lo tienen que rescatar. Entonces, vale la pena porque esos bioindicadores, en la actualidad, por ejemplo, los riesgos naturales. ¿Ustedes saben cómo funciona el tema de los riesgos naturales por efecto del cambio climático? Hay pues todo un viceministerio
un viceministerio que tiene además una gestión, una unidad de gestión de riesgos y que manejan un cojonal de plata, porque cuando hay alguno de estos problemas, lo primero es la declaratoria, se declara zona de desastre y de ahí empiezan a sacar el dinero para atender la emergencia, pero a veces sale tarde, cuando en la mayoría de los países siempre se hace la alerta temprana, son sistemas de alerta temprana para evitar llegar a las pérdidas humanas, pérdidas materiales, cuando se produzca el evento. A eso han casado mi modelo, porque yo soy parte integrante de uno de estos comités. Como tanto he hablado, he cacareado de la convergencia de saberes y como manejo yo bases de datos, estadísticas y estoy muy acostumbrado con la inteligencia artificial, utilizo módulos de alta gama, todo codificado con Python, etcétera. Entonces, allá pues es otro cantar. Y eso les interesa porque a los milicos y a todos están aprendiendo, no son diestros, son buenos planificadores, pero no manejan. Entonces, ahí hay una beta muy importante que hasta en eso puede influir la bioeconomía. Imagínense, en la seguridad nacional. Y esa seguridad nacional, si hay estos guardianes, porque esta gente en el campo son altísimos, o sea, hasta creo que les hablan los animalitos, ellos saben eso. Y cuando ellos dicen, pasa, sin lugar a equívoco. Entonces, eso es un tema que hay que tomarlo muy en cuenta. Y ese es un motivo más para reforzar todo lo que nosotros hemos hecho como un planteamiento de la convergencia de los saberes. Ahora, es necesario seguir desarrollando herramientas, obviamente, porque si hablamos de modelos de resiliencia, es de reacción inmediata y además que se acomoden a las condiciones, porque pueden haber muchas condiciones adversas. Y también que se acomoden en lo financiero a la rentabilidad. ¿Por qué? Porque no es necesario de que al crear toda una de estas estructuras, dejar los recursos parqueados y que se queden ahí en el limbo, porque en Bolivia por ahí es un país hiper seguro y nunca va a pasar ningún evento extremo, aunque ya se ha comprobado que la vulnerabilidad mundial es alta en estas épocas, muy alta, porque hemos roto la capa de ozono, hemos hecho maravillas los seres humanos. Entonces, Gaia, que es la diosa de la madre tierra, nos está dando con palo y con clavo, y va a seguir. Entonces, ahí necesitamos esa resiliencia y necesitamos organizarnos para que no vaya tan lejos. Y los agricultores familiares, todos estos pueblos indígenas originarios campesinos, toda la gente que vive en estas zonas que son no de exclusión, yo no le llamo de exclusión, sino son zonas de precautelar esta riqueza biológica que tenemos, ese capital natural. Entonces, hay que organizar y a todo hay que ponerle o hay que tratarlo por su nombre. Entonces, adaptar la agricultura familiar al concepto de bioeconomía ha implicado de que nosotros trabajemos dentro de lo económico en lo que es una producción normal de bienes y servicios y energía, que eso introdujo Rögen, de manera más eficiente. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos biológicos, y vuelvo a insistir, y creo que ya lo han dicho ustedes también, son renovables, pero hasta un cierto límite. Los residuos y los subproductos empiezan a copar ese lugar y tienen que volverlos a reintegrar al proceso productivo. Para hacer eso hay que tener conocimiento y hay que estar predispuesto a innovar. Entonces, hay los tres ejes fundamentales, son la biomasa, que es la basura residual, eso tiene un uso sostenible y eficiente de recurso biológico, ya sea planta, animal o microorganismo. El bioconocimiento, que es hacer una inversión en investigación y desarrollo, más biotecnología y conocimiento ancestral, entonces eso nos va a permitir potenciar lo que estamos planteando. Y los bioprocesos, que no son otra cosa que procesos de transformación limpios y eficientes. Y le llaman biorefinerías a una actividad en la que no es que uno va a construir un mega emporio, una industria con chimenea, ¿no? Una biorefinería puede ser una planta, así de sencillo. Entonces, hay que manejar esa conceptualización bajo estos esquemas. Ahí se va generando también un mapa mental, porque uno tiene que definir cuáles son los verdaderos pilares de la bioeconomía. Y ahí en el eje central, lo primero es la innovación.
O sea, la bioeconomía está cambiando o está mutando permanentemente. ¿Gracias a qué? A los avances científicos de la biotecnología, que ustedes van a ver en un video cómo lo hacen en Alemania. También a la investigación y desarrollo, que todo eso amerita plata, o sea, hay que invertir para eso. Y en lo que yo he podido trabajar, que ahora es uno de mis últimos campos de especialidad, en la bioinformación, que implica digitalización en campo de la información. Todo ahora es digital, todo va a la nube, todo está metido dentro de lo que es trabajo en nube, vuelve a bajar a los celulares y uno en tiempo real puede saber qué es lo que va a pasar mañana y cómo va a pasar. A ese nivel estamos llegando. Y yo creo que estos grandes avances científicos que Ruegen Noviero y muchos de los investigadores, si ahora despertaran de estar durmiendo en estos años, creo que se pueden morir de ver tanta cosa como evoluciona. Y hay que aprovecharla porque estamos en otra era y es otra la condición. Por eso que esos modelitos clásicos, caducos, ya no tienen pues asidero. Hemos superado eso. Entonces, la sostenibilidad involucra una economía circular. Eso significa el reciclaje. El reciclaje es parte de, porque al reciclar voy a hacer un uso eficiente de energía, voy a capturar, puedo capturar recurso hídrico, puedo capturar recurso energético. Entonces, ¿y cuál va a ser mi meta? Ocupar el producto en su integridad, porque siempre le voy a dar vuelta. Y un ejemplo, el ganado bovino. Si fuéramos tan eficientes como lo son en Norteamérica o en estos grandes países farmer, ellos no botan absolutamente nada. O sea, el pobre, el vacuno es utilizado en su totalidad. Ni la sangre se pierde. Con eso digo todo. Entonces, ahí está la verdadera bioeconomía. Los recursos biológicos implican un uso inteligente y una valorización integral de la biomasa. Al hablar de uso inteligente es todos estos recursos que uno está, con los que está trabajando, tienen que ser adecuadamente combinados. O sea, hay que separar los que generan un propio valor agregado o están generando, digamos, un coproceso productivo de aquellos que están inmersos dentro de la misma función de producción. Entonces, ahí haciendo esas diferenciaciones, uno puede generar un tratamiento diferenciado de la biomasa. Hay una biomasa que es la que se aprovecha, digamos, a todo vapor, que eso significa que la basura voy, la desintegro y después la aplico como fertilizante. Y hay otra biomasa que yo puedo utilizar para hacer otros procesos, digamos, un poco más depurados, más estilizados, que podrían permitir sacar energías mucho más limpias que las otras. Entonces, a esto hay que ver también el impacto socioeconómico. No podemos estar aislados porque el recurso humano está ahí. Si queremos hacer un proyecto bioeconómico queriendo prescindir de la categoría humana, nos va a ir mal. Hasta ahora que yo sepa, ni siquiera con la robótica se ha logrado al 100% eso. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un humano que controle para que no se disparen los robotines. Entonces, en el impacto socioeconómico, se ha visto de que se puede generar empleo verde. Hay también el temas de desarrollo que están inmersos dentro de este mismo plan y el arraigo rural. Eso significa que dejemos de exportar jóvenes o que los jóvenes, porque no tienen nada que hacer en el campo, se están yendo. Entonces, ahí hay un aspecto que también hay que verlo. Y la bioeconomía puede atrapar jóvenes, yo lo he comprobado. Cuando hemos ido con nuestras nanocomputadoras, les hemos explicado, les hemos hecho jugar, ahí les hemos metido mijachacanas al medio, han alucinado. No saben, hasta el día de hoy estos jóvenes siguen haciendo como las ferias y todo eso en sus lugares y cada vez van avanzando porque están estudiando. Entonces, yo creo que esa ha sido una siembra óptima, pero chiquitita, muy en micro. Sí, imagínense si eso se hiciera como hacen en México o en otras latitudes. Como política de Estado es otra cosa. Bien, entonces hay también hay un cuadro comparativo
para ver los criterios, especialmente ya de manejo de dinero, que implica hacer una reutilización, pues sí, hay presupuesto. O sea, nada de todo lo que les he dicho es gratis, nada. En todo caso, lo que sí se puede hacer es como una especie de economía de escala, entendiendo de que de los 6 senderos de la bioeconomía, los 6 tienen que haber una interoperabilidad, se van apoyando. Y si hay esa interoperabilidad, entonces lo más probable es de que en algunas cosas voy a ahorrar, en algunas voy a tener que invertir, pero no va a ser tan oneroso como que yo quiero hacer mi emprendimiento y voy a pagar desde el principio hasta el fin toda la preinversión que es el proyecto, etcétera, etcétera. No, no se trata de eso. Entonces, ahí vamos a tomar o asumir criterios de diferenciar lo que es una economía fósil, que está muy emparentada con modelos lineales, de lo que es una bioeconomía amazónica, etcétera, que tiene una característica más circular. Las bases de datos de recursos en una economía fósil no son renovables y estamos hablando de petróleo, gas, carbón. En cambio, la otra es una bioeconomía con biomasa residual y recursos biológicos renovables. Los enfoques de producción en lineal es carísimo, es costosísimo en términos de futuro. ¿Por qué? Porque como se desecha todo y no se aprovecha, es agarrar y el 10 o 20% de un cafecito lo estoy usando, todo lo demás es una gran basura que ni la ocupo. Entonces, por el otro lado viene el concepto circular. Y si voy a producir y no voy a desperdiciar absolutamente nada, entonces mi ganancia se va a multiplicar mucho más que lo otro. En temas de impacto ambiental, obviamente hay que poner un alto a las emisiones, contaminación y residuos. Y cuando nosotros veamos, por el otro lado va a haber un bajo impacto porque hay un secuestro de carbonos que está, entre comillas, en el informe que ha presentado Madre Tierra, ha mostrado datos. No sé cuán viables serán los datos, la verdad, tengo mis dudas, pero están ahí. Son boletines oficiales y no queda otra, pues, nos tenemos que acoger a eso. Y también han valorizado los residuos, han hecho un ejercicio por saber cuáles de los residuos, y lo han hecho por producto. Es un cuadrito que creo que les he mostrado el otro día, en el cual está estratificado. Esto tiene estas características y vamos a poder ejercitarlo de esta manera. Y esto otro lo vamos a ir postergando. ¿Por qué? Porque no cumple, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya se puede hacer un análisis. En cuanto a generación de valor, bueno, la economía fósil, en este caso, perdón, la tradicional, se va a centrar en la extracción y la manufactura centralizada. No pueden desprenderse de eso. Entonces, por ese excesivo centralismo también se generan otro tipo de ruidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que haya un alto valor en la diversidad, cuidar toda esa biodiversidad y generar una descentralización rural. ¿Por qué? Porque mientras todo siga ahí concentrado y tengamos unos sitios donde vas a ir obligado a hacer tu plus y demás cosas, la tentación número uno de mucho tiempo de acción, etcétera, es la corrupción. Y ahí cae el que cae, moros y cristianos. Yo he visto gente llorando y demás cosas con temas del Banco Unión, con temas de lo que quieran. Mucha sinvergüenzura también he visto por ahí, pero mm, ya, bueno, esas cosas concluirán en algún momento pronto, esperemos. Entonces, eso es lo que quería manifestarles. La bioeconomía en la agricultura familiar puede ser un hándicap y con triple ventaja, como les había dicho, diferenciación de mercado, valor agregado y resiliencia climática. ¿Qué más no se quiere? Entonces, ahí me detendré porque ya vamos a entrar a un video que tengo preparado para la clase y, ¿cómo se llama? Vamos a seguir hablando sobre esto que es muy apasionante, pero hasta aquí yo me imagino que algo del espectro o de la idea que se tenía de la agricultura familiar, además ligada a la producción orgánica, ha dado muchas dudas, ha generado muchas aristas. La FAO se ha enredado muchísimo con este tema. Después han venido en el ministerio, en el BEDRA,
igual andaban bien rayaditos con esto. Entonces, un poco la lógica que yo he traído en esta clase es, diremos las cosas como son, cortitas, pequeñitas. Ahí bien, mi estilo es, no me gusta poner Biblias en mis presentaciones, me gusta poner las ideas. Y obviamente como tengo ya la cosa en la cabeza, puedo desagregar y desarrollar todo lo que ustedes están viendo. Entonces, un poco la lógica es que ustedes sigan esa misma metodología para sus trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir porque tampoco quiero torturarlos. Ya son las 15:12, ya va a ser las 3:30. Momento propicio para darnos un pequeño break y volver con un video que tengo preparado que les va a encantar. O sea, a mí, yo me lo he debido ver unas 7 veces, y no por exagerado, porque cada vez que lo veo encuentro puntos muy interesantes que mis amigos y colegas alemanes siguen trabajando. Y este es uno de los últimos videos que han generado, creo que no ha sido en la Universidad de Bremen, no, esto ha sido creo que es la Universidad de Hamburgo, no me acuerdo cuál es, mentiría, pero es un conglomerado porque está la Universidad de París, están toditas las europeas, ¿no? Entonces, eso quería comentarles, colegas. Nos damos el break de los 10 minutitos, o sea, no van a ser, no, cachito, es 15:13. Hay 23, volveremos en 10 minutos. Perfecto, doctor. Está Ya, bien, eh, doctor. de acuerdo. Ahí vayan y tómense una agüita fresca y volvemos.
Muy bien. Ok, vamos a retomar nuestra clase y no sin antes comentarles que el video que voy a proponerles a continuación ha sido una producción que ha desarrollado varias universidades europeas, pero con énfasis obviamente en la Universidad de Alemania, donde hacen una síntesis reflexiva de todo lo que ha sido el proceso bioeconómico, cómo ha sido llevado desde su origen hasta la actualidad. Y yo creo que va a reforzar muchos de los planteamientos y aspectos que yo he venido tocando en clases y les pido por favor de que lo vean con mucha atención. Yo voy a tratar de conseguir, si es que hay el YouTube, o si no, yo lo voy a YouTubeizar como he hecho con los otros videos, para que lo tengan, porque es importante material de consulta. Como les había dicho, yo he debido verlo unas 6 o 7 veces, porque siempre he ido anotándome algunos aspectos medulares de lo que ellos vienen y continúan haciendo en el tema bioeconómico. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir el video y les pido que ustedes a la par también puedan, ¿cómo se llama?, sacar los apuntes que correspondan. Voy a tratar de que no haya ningún ruido acá. Vamos a hacer de que esto se levante y me van a avisar, por favor, si es que hubiera algún problema de audio no es un YouTube, este es uno de la Deutsche Welle, de la televisión alemana. ¿Se ve, se escucha? No, no se escucha, doctor. ¿No hay audio? No. A ver, vamos a volver a, a, a ponerlo en el... Qué barbaridad. El Zoom es en este aspecto un poquito traicionero. Voy a tratar de ver en los controles de audio. Lo voy a dejar de compartir. Pausar o detener la grabación no está aquí. Esto es en altavoces. Información de la reunión. Entre mis privilegios. Vista. Orador, galería, varios inmersiva. Vista propia. Mostrar temporizador. Cambiar pantalla. No está aquí. Vamos a ver el inicio de la sesión. Esto es grabación. Esto no tiene nada que ver con el audio. Doctor, Sí, dígame. eh, viendo la imagen que salió introductoria del video, ese video está en YouTube, le cuento, yo estuve viendo el pasado fin de semana buscando información sobre la clase y lo encontré en YouTube. ¡Ay, qué bien! Y está en la página oficial de DW Documental. Sí, sí, es que realmente es un... Ah, no sabía que lo habían subido porque este video ya tiene como unos 5 o 6 meses de antigüedad. Ah, no, pero ya, si dicen que lo tienen, maravilla, pero yo necesito interoperar con el video ahora. O sea, lo que necesito es que vamos a hacer comentarios y vamos a hacer discusión sobre el contenido más que otra cosa. Entonces, a ver, permítame hacer una intentada más del, de la secuencia porque esta mañana lo compartí con mi otro curso y no tuve ningún problema. Ahora me está pasando de que el audio no está queriendo funcionar. A ver, permítame un segundito. Ujú. Vamos a volver a compartir. Solo conectado por encima del hombro. La. A ver. Ujú. Ahora los participantes pueden ver la aplicación. El tema del volumen está a full. A ver, intentemos una más.
¿Se escucha? No se escucha, doctor. ¿Se escucha, doctor? Ya voy a tener que hacer alguna adaptación. Un minutito, por favor. Ay, acá vamos a ver el Realtek, ecualizador, propiedades, transmitir un dispositivo, conectar, compruebe que la información se pueda detectar. Ok, vamos a intentar por esta vía. Ahora, No se escucha. ok, a ver, permítame un segundito, voy a hacer alguna trampita que alguna vez he utilizado en estas circunstancias. Aquí está esto. Lo voy a